Buenas tardes, estudiantes de cuarto básico. Eh, Vamos a continuar con el repaso de contenido de lenguaje y comunicación. En esta ocasión vamos a ver un poquito de los textos que ustedes tienen que leer en la guía número 2, aparte de ver algunas técnicas de comprensión lectora y ver algunas diferencias de algunas palabras que usamos habitualmente. Los textos de la guía número 2 están, en primer lugar está el texto de los animales y en segundo lugar el más pequeño del hogar. Tú debes leer con mucha detención los textos seleccionados para así contestar las preguntas de la guía. A continuación les presentaré unas técnicas de comprensión lectora para ir mejorando la comprensión de los textos dados. Para mejorar la comprensión lectora hay tres momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura tienen que observar el tipo de texto que es, ¿ya? Puede ser un cuento, una fábula, un poema, cualquier tipo de texto. Ustedes tienen que observar qué tipo de texto es, ver su estructura, elaborar hipótesis a través del título. ¿Cómo se puede entender esto mejor? Que si yo leo el título puedo imaginar de qué trata la lectura, ¿ya? ¿Cuál es el propósito del texto? Si es entretener, si es informar, si es contar algo, ¿ya? ¿Y a qué tipo de público va dirigido? En este caso, casi todos los textos que yo envío son que van dirigidos a estudiantes. También durante la lectura, que esto es muy importante, tienen que leer atentamente y no así como a la rápida. Tienen que darse el tiempo para leer el texto. También deben ubicar las palabras desconocidas. Pueden subrayarlas, marcarlas con un destacador y preguntarle a un adulto su significado, o en su defecto tendrían que buscarlas en el diccionario. Y ahí para que se entienda mucho mejor lo que quiere decir el texto. ¿Ya? También tienen que ustedes leer un párrafo y después, por ejemplo, imaginar o ver de qué puede seguir en la lectura. ¿Me entienden o no? Eso es elaborar predicciones. Por ejemplo, yo leo algo, un párrafo, como dije anteriormente, y ver qué puede seguir después, ¿ya? O en qué va a terminar la historia. Voy imaginando acerca de todo eso durante la lectura, ¿ya? También, después de la lectura, tienen que identificar el tipo de texto que ustedes leyeron, cuál fue su propósito, cuál es la estructura textual del texto, también al público que va dirigido. Y por último, cuando ustedes respondan, tienen que fundamentar bien sus respuestas, sobre todo si son preguntas de desarrollo. Porque la mayoría le preguntan algo y dice sí porque sí, no porque no. No, ahí ustedes tienen que fundamentar, decir, si dicen sí, es porque ustedes responden que sí. Y si es no, responder por qué, fundamentar por qué es no, y tratar, cuando uno hace una pregunta de desarrollo uno, contestar, sobre todo cuando uno dice, ¿qué opinas acerca de tal cosa? Ahí ustedes tienen que desarrollar su escritura y buscar lo que uno le está preguntando, ¿ya? También, en la guía que ustedes van a ver la diferencia que existe entre las palabras hay, ahí y hay. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia de estas palabras. Por ejemplo, en la imagen número 1 tengo tres oraciones, ¿ya? Todas tienen que ver con la imagen, donde hay un gato, ¿cierto? Ahí está en el tejado. Aquí hay tres oraciones, dos están con negro y una está con rojo. Si yo leo las dos primeras, doy a entender que no tienen mucho sentido al leerlas, porque dice, hay en el tejado, hay un gato. La segunda dice, hay en el tejado, ahí un gato. Y por último, la que está con rojo dice, ahí en el tejado hay un gato. Si ustedes pueden ver, la que está bien escrita es la que está con rojo. Pasa con las lechuzas. Por ejemplo, la primera dice, hay cinco lechuzas, hay cinco lechuzas, hay cinco lechuzas. Como ustedes pueden ver, las dos primeras tampoco tienen relación, no así la última, que es la correcta, donde dice, hay cinco lechuzas.
También tenemos este ejemplo donde un niño que se cae. Las dos primeras oraciones, igualmente que las otras, no están bien porque no tienen sentido al leerlas. Por ejemplo, en la primera dice, ahí se me ha roto un hueso. Después dice, ahí se me ha roto un hueso. Y por último, la que es correcta dice, ahí se me ha roto un hueso. Para entender mejor, vamos a ver la regla ortográfica de estas tres palabras. Por ejemplo, hay es del verbo haber, indica cantidad. Ejemplo, en la calle hay varios perros. Después tenemos ahí, se escribe de esta forma cuando indica lugar. Ejemplo, he dejado el libro ahí encima. Y por último, ahí esta forma la usamos para expresar alegría, dolor, sorpresa. Ejemplo, ¡ay, qué pisotón me has dado! Como ustedes pueden ver, ahí está la diferencia de esas tres palabras. Una, la primera, hay, es del verbo haber, ahí se indica lugar y hay es una forma que usamos para expresar alegría, dolor, sorpresa, como dice el ejemplo. Por lo tanto, ahí en el tejado hay un gato, ahí se escribe de esta forma cuando indica lugar, hay 5 lechuzas, hay es del verbo haber, indica cantidad, y hay se me ha roto un hueso, hay esta forma la usamos para expresar alegría, dolor y sorpresa. Esto la vuelvo a repetir para que quede un poquito más claro los ejemplos que di anteriormente. Espero se haya entendido o tener mayor claridad sobre este repaso de contenidos. Ahora realizar tu guía de trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.